Venga, pues bueno, buenas tardes. Son las 10 de la noche del día 13 de junio y comenzamos otro capítulo más de Hispal entre amigos. Concretamente este sería el número 21. Hoy del grupo Hispal nos encontramos con Juan Manuel Cruz, hoy siempre se me olvida el nombre, con Juan Manuel Doblado. José Manuel. Y por primera vez, esperemos que sirva de precedente, hoy tenemos también a Maite Medina, que normalmente no suele participar en estas cosillas, pero hoy se ha sumado al grupo. Y ella va a ser la encargada de presentarnos a la persona que tenemos hoy como invitada aquí en Hispal entre amigos. Maite, ¿con quién estamos? Pues esta noche estamos con Juan José Revenga, que voy a decir algo de su currículum que lo he resumido porque si lo digo entero me llevo la hora yo sola. Entonces, inició su carrera profesional como fotógrafo en el diario Ya. En la década de los 80 trabajó como corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá y en la invasión americana del Irak de Saddam Hussein. Vivió todo el cambio soviético durante 3 años en Rusia y estuvo presente en la guerra de Yugoslavia, Armenia y Chechenia, entre otras. Ha sido productor y director de documentales, gran explorador, ha visitado tantos países que es mejor decir dónde no ha ido. Escritor y tiene varios libros publicados, entre otros Amanecer Zombie, Civilizaciones bajo tierra, La última bala, Brigada criminal y el último, Zombies, mito y realidad de la religión vudú. Juanjo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo descubriste tu vocación de aventurero? Hombre, la vocación es la búsqueda, el querer buscar respuestas y sobre todo en un tiempo en el que estamos, ¿no? De que todo el mundo sabe de todo, entiende de todo y sienta en cátedra de lo que ven en Internet. Las cosas hay que verlas y cuando lo ves por tus propios ojos opinas y luego pues ya tienes tú las preguntas o las dudas que normalmente vuelves con más preguntas de las que llevabas. Juanjo, buenas tardes. Sí. Buenas noches en este caso ya. Buenas noches, Paco. Has viajado yo diría que no por medio mundo, has viajado por el mundo entero. Te has metido sabes en dónde te has metido, dónde no te has metido. Para dedicarte a lo que tú te dedicas hay que estar un poquito más para allá que para acá, hay que estar un poquito loco. Sí, por supuesto, tienes que perder muchas cosas y pagar unos precios muy altos, precios familiares, hay que pagar enfermedades, yo he tenido todas las enfermedades tropicales y todo lo que se pueda tener, malaria, dengue, tifoideas, todo, y bueno, más heridas, cuando te vuelan, te disparan en Nagorno-Karabaj un misil y te vuelven la pierna del revés. Pues son cosas que vas pagando en el camino, ¿no? Pues pagas con la salud, pagas con tu vida, pero al final, pues sí, merece la pena. Juan José, ver, tus aficiones. En vez de preguntar tus aficiones, ¿en qué digamos, te despejas la mente? O sea, ¿a qué dedicas a la hora de despejarte la mente? Pues claro, tú has visitado muchos lugares que son paisajes espectaculares, pero a la vez son duros, ¿no? Entonces, ¿qué te hace a ti, digamos, evadirte? A mí evadirme mis hobbies de verdad cuando puedo y cuando tengo tiempo, pues las motos antiguas, las motos clásicas y las armas. Colecciono las dos cosas, armas y motos clásicas, las Bultaco, Montesa, Royal Enfield, todo lo antiguo, repararlo. Eso es lo que me hace disfrutar. Cuando no estoy allí, porque el problema que tiene el viaje es que cuando estás allí o cuando llevas meses de camino o llevas meses ya sin comer y fastidiado, pues entonces estás deseando volver a casa. Pero el problema es cuando vuelves. Cuando vuelves estás deseando salir otra vez para allá. Al final te desubica. José, vamos a ver. Mira, yo tengo una duda y creo yo que mucha gente la suele tener. Sabemos de lo que le ocurrió a Julio Anguita, Ricardo Orteaga, José Couso, son corresponsales de guerra igual que lo has sido tú. Ellos no cometieron ningún error, pero sí que pagaron el hecho de informar a todo el mundo, como quien dice. Tú cuando vas cuando ibas de corresponsal, ¿cómo dosifica en ese momento el riesgo?
¿Te juegas al 100% o intentas siempre? Lo más importante es ir con el agredido. Ahí es donde de verdad sacas la información. Hay que meterse con el agredido, porque si vas con el agresor, eso es todo fácil, bonito, y puedes tener un problema, porque una bomba o una mina en cualquier lado está, de un lado o de otro. Pero yendo con el agredido es cuando sacas la información, cuando sacas la realidad de lo que está pasando allí. Muchas cosas pues tremendas, durísimas, ¿no? Yo recuerdo en Chechenia con los cosacos, los famosos cosacos, cuando vives con ellos, pues son muy brutos realmente. Tú puedes ver a un cosaco que una noche se te come 12 huevos fritos, bebiendo coña en una garrafa, y tipos con los que te llevabas bien, ¿no? Que les veías, dices, bueno, pues llevamos un tiempo conviviendo, viajábamos en camión por el día, y llegó un día que se toma un pueblo y mi amigo, con el que yo estaba todas las noches bebiendo y cantando, porque lo del cosaco es la fiesta continua, porque no se sabe lo que va a pasar al día siguiente. Entraron a un pueblo y este hombre con unas tijeras de podar, le cortó los huevos a un señor, al primero que encontró, y el pueblo se rindió. Esa era la manera. Ahí es cuando te das cuenta de lo que es esto, de lo que es una guerra. Una guerra es mierda, es porquería y eso es sufrimiento. Son cosas que al final el que sufre de verdad es el pueblo civil. Juanjo, en Panamá, Sí. mientras trabajabas como corresponsal, Sí, el único que llegó. He leído que fuiste detenido. Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Tuve un problema en Panamá. En Panamá no se podía entrar, que era la preinvasión, cuando estaban los americanos provocando todo el día para invadir el canal de Panamá. Yo entré como periodista, no entré como periodista porque no dejaban entrar prensa. Yo estaba viviendo en Nicaragua entonces y volé a Panamá como turista. Y me pillaron haciendo fotos de la policía, de los Doberman de Noriega, los famosos Doberman de Noriega. Me detuvieron y me llevaron al Ministerio de Defensa y me interrogaron, me llevaron al banco donde estabas, en el banco sentado esperando para pasar al patio donde te fusilaban, por espía, que es lo que pensaban que era, hasta que apareció un señor con mi pasaporte en la mano y dijo, no, que España no está en Estados Unidos, España no es el enemigo, y me soltaron. Estando en el banco con todos los señores allí apaleados, esperando a pasar. Tuve que firmar que había ido de visita al Ministerio de Defensa. Y así fue la misión en Panamá, que fue terrible, y ver lo que pasó y cómo invadieron, cómo provocaron hasta que saltaron los panameños. Estaban todo el día estaban provocando al panameño, a los militares. Y hasta que un día pues mataron a un sargento americano, le mataron en una discoteca en Panamá y ahí teníamos ya la disculpa para entrar. Y de toda esa experiencia que has tenido por todos los sitios que has pasado, quizás haya sido esa la más peligrosa, Juan, o tienes alguna experiencia más peligrosa todavía que contarnos. Me han intentado fusilar muchas veces y me han puesto el AK-47 en la cabeza. Tú cuando oyes el clac-clac, cuando lo han montado, cuando te lo ponen en la cabeza y oyes el clac-clac de que ha metido la bala en la recámara, es lo que cuento en La Última Bala. Desde que entras en este negocio hay una bala con tu nombre y tu trabajo es que tarden mucho en meterla en la recámara esa bala. Y cuando oyes eso lo he sentido muchas veces. En Rusia, en Colombia, he tenido muchísimas situaciones de este tipo. Muchísimas situaciones. Tienes delante, hombre, lo fácil para salir de ello y la única manera de salir de esto, en Irak nos ocurrió también, es pensar que el que lleva el fusil es Dios. Que es el problema que tienen muchas veces los periodistas norteamericanos, ¿no? Que les paran y dicen, cuidado que soy americano. Pues no, señor. El que es Dios es el Señor. Aunque no sepa escribir, es ese Señor que lleva el arma en la mano. Te puede matar y no ha pasado nada. Hay que tener mucha mano izquierda. En los conflictos bélicos, sobre todo, hay que salir del primero. Ya cuando sales del primero vas bien, ya sabes de qué va y cómo se mueve aquello. Pero el primero es el más peligroso. El que te crees que es un mundo normal y no es el mundo que conoces, es la realidad, es el mundo real que muy poca gente conoce. Cuando viviste por primera vez una situación de este estilo, Juan José, ¿dudaste sobre si debías seguir en la profesión o...? Hombre, yo he tenido muchas, yo que sé, en un bombardeo de pensar, de decir, ¿quién me manda a mí meterme en esto? O cuando estás perdido en una selva y llevas 15 días que no puedes salir de allí, desde ahora, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí? Pero siempre merece la pena. Siempre merece la pena y siempre vuelves. En ese primer segundo de decir, aquí no vuelvo, como en África, cada vez que salgo de África, África es tan difícil de trabajar, el África profunda, que siempre que salgo de África digo eso también, digo, no vuelvo yo aquí y al mes siguiente, si puedes, estás otra vez en África. Es algo que te llama, algo que merece la pena, porque es el mundo real.
es el mundo real y vivido en primera persona, sobre todo. Lo estás viviendo y lo estás sintiendo y lo estás sufriendo en primera persona. Tengo un gran amigo, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, siempre me decía, y sobre todo en los principios, me decía, mira, aquí lo básico de cualquier tema que quieras hacer, primero, respétalo, luego lo estudias y después vete donde pasa, donde está ocurriendo, y ahí es donde lo vas a ver. Y viéndolo con esos 3 pasos es como de verdad conseguirás algo y podrás hablar y podrás opinar de lo que te ha pasado a ti sobre eso. Ahora Juan José, ahora que has hablado de Miguel de la Cuadra Salcedo, yo me acuerdo de muy pequeñito, cuando me ponía a merendar en la tele, me ponía a merendar ahí viendo la tele, veía que Miguel de la Cuadra Salcedo, yo para mí era un referente, o sea, era el aventurero de aventuras. O sea, Miguel de la Cuadra nos enseñó que los sueños se pueden convertir en realidad. Nos enseñó Miguel. Efectivamente. Yo veía que hacía los programas, por ejemplo, En busca del tesoro. Sí, En busca del tesoro era impresionante. Después me aficioné mucho al todoterreno con Camel Trophy. Bueno, el Camel Trophy que hacía él. Sí, era una pasada. Sí. Y después la ruta Quetzal. Ajá. Miguel de la Cuadra, ¿cómo era él? ¿Cómo era su día a día? Como persona. Pues como persona, como aventurero, como todo. Sí, sí, como persona excelente. Él tenía un contrato en Televisión Española que tampoco era el gran contrato, pero con Pilar Miró no hubo un buen feeling, ¿no? Y es cuando empezó con la ruta Quetzal. Pero empezó con la ruta Quetzal, con lo de los niños, pues fue interesantísimo. Y tú fíjate, al final, cuando estaba ya fastidiado de verdad con el oxígeno, yo hablaba con él y me decía, pero fíjate, estaba con la bombona de oxígeno porque es que me he caído al bajar de un helicóptero a los 83 años. Y por eso tengo que estar con bombona de oxígeno, que estábamos haciendo un documental y le digo, Miguel, ¿qué te importa salir? Dice, no puedo salir por esto. No quiero que esa imagen sea la que salga de mí, lo que quede de mí y tal. Y estuve hablando con él, fui a verle y me dijo, joder, qué razón tienes. Hasta el final, dice, pues me da igual si hasta el final me ha pasado esto porque me he caído de un helicóptero y ya está, pero hay que estar ahí. Hay que subirse a un helicóptero a los 83 años y bajarte de un salto como si no pasara nada. Que hoy mismo nos pasa a nosotros al hacerlo. Dice, pero bueno, merece la pena, es un precio que se paga. Yo voy a volver a la guerra, Juanjo. Mira, hay una guerra que a mí me llama la atención, no sé por qué, y es la de los Balcanes, la de la antigua Yugoslavia. Sí. 2 preguntas. ¿Dónde estuviste tú? ¿En qué zona? Sí, y la segunda, ¿por qué crees tú que una guerra que ha sido aquí al ladito, al lado nuestra, contemporánea nuestra, es tan desconocida? ¿Por qué ese empeño en que no se conozca lo que ha pasado allí? Porque yo me he tenido que emplear a fondo para entender algo. Hombre, es muy difícil de entender, es una lucha racial, ¿no? Era la separación de Yugoslavia y ya sabes, como pasó en Ruanda, en cuanto les dejas, pues como las tribus se empiezan a pelear entre ellos. Los serbios son tipos duros, ¿eh? Yo te digo que cuando tú conoces al primer serbio, ves a un tipo de 2 metros con una cara mala leche, dices, ya sé de qué va esto y quién está dando aquí de verdad estopa. Y es verdad, y así era. Pero ¿por qué llegó a ese punto aquí en Yugoslavia, en el centro de Europa, aquí al lado, y no pasaba nada? Pues por una cosa, porque no había petróleo y porque no había nada valioso. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Luego ya empezaron a aparecer las fosas comunes, empezaron los genocidios y eso es lo que acaba con todo. Cuando aparece la prensa, ahí es lo que ya tuvieron que intervenir, los KFOR, las fuerzas internacionales tuvieron que intervenir. Pero no se intervenía porque no había negocio, simplemente lo que es una guerra. También una guerra ha sido negocio desde los romanos, también era negocio, la conquista, los imperios, nuestra conquista de América, era una conquista, sí, era un negocio. Y ahora, pero es que lo que pasa es que como con la rapidez de información que hay ahora mismo, que no creamos que es tanta, porque tú en una guerra en Irak, por ejemplo, tú querías lanzar una información, tenías que pillar el satélite americano. El satélite americano iba con retardo, ellos recibían y iban mandando. Y cuando decías algo que no había que decir, se cortaba la señal. Tenías que pasar la censura suya para poder mandarlo, como en todas las guerras. Tú entras en cualquier conflicto y lo primero, hoy por hoy, que te registran es buscando un teléfono satélite. No puedes llevar un teléfono satélite porque puedes dar información. Antes tú viajabas, hace unos no tantos años, te ibas un mes, yo qué sé, a la estepa o al Congo, te ibas a África,
Angola, y hacías un reportaje y al mes lo tenías, lo traías, se montaba y era total actualidad, tal. Ahora no, ahora tiene que ser instantáneo. Ahora tienes que venderlo al momento. Muchas veces es mentira porque ni se contrasta. Y luego la salida, si estás en el sitio de verdad donde están pasando las cosas, enviarlo es muy complicado, porque hasta el internet, hasta dice, bueno, pues lo envío por internet. No, porque no funciona la señal, que te la bloquean. Eso es la principal fuerza de una guerra, manejar la información. De todos los conflictos bélicos en los que has estado, de los que has cubierto, para ti, ¿cuál es el más injusto y el más cruel de los que has estado? Hombre, injustos, crueles son todos, porque ninguno tiene razones, solamente hacer... Pero la que hubo con el desmembramiento de la Unión Soviética fueron tremendos, todos los que pasó por todas las repúblicas, ese desmembramiento sin orden ni sin nada, era simplemente que había una flota que era Aeroflot y los aviones que habían en cada república allí se quedaron, ya eran suyos, cosas así. Entonces Rusia, la gran madre Rusia, que estaban acostumbrados, la gran madre Rusia les cortó los suministros y las grandes hambrunas y lo que se pasó allí. Y luego las conquistas, porque claro, entonces había que seguir anexionando repúblicas y las conquistas eran a base de sangre y fuego. De sangre y fuego porque tampoco había noticias, tampoco te dejaban entrar, tampoco podías volar. Yo volé en uno de los vuelos más, de verdad que ese no tiene desperdicio, tengo hasta un vídeo de eso, un vuelo de Stepanakert a Nagorno-Karabaj. Volaba en un avión que le habían quitado, le quitaban los asientos y metían una bolsa inmensa de gasolina. Era la gasolina para la vuelta y tú ibas sentado en la gasolina. Y a mitad del vuelo te empezaban a disparar. Y empezaba el avión a moverse, estaba grabando en ese momento en la cabina y empezaron todas las luces del avión a dar vueltas, a decir, ¿qué pasa? Y me dice el piloto, dice, no, es que están disparando ya, pero el problema es que cuando nos tiren un misil... Hombre, si nos dan en un ala, aguantamos, pero como den atrás en el timón, es que todavía no tienen los 3 radar para centrar el misil. Digo, ¿cuándo vas a saber que los tienen? Dice, pues cuando nos tiren. Y era el avión que iba a Nagorno-Karabaj y volvía con los heridos. Ese avión. Iba sentado tú encima de la gasolina, iba moviéndose la bolsa, se salía la gasolina por ahí por el suelo, un solo tiro que hubiese entrado en el fuselaje, pues habíamos ido todos para adelante. Y claro, cuando consigues aterrizar allí, y dices, bueno, lo malo no es esto, que hemos aterrizado, pero que ahora hay que volver, que es que la vuelta, y claro, la vuelta era con todos los heridos y el mismo sistema, la bolsa de plástico la echaban en el depósito del avión y otra vez para allá, para volver a Stepanakert. O sea que Yerevan, íbamos de Stepanakert a Yerevan, la capital de Armenia. Yo quiero entrar un poquito en tu libro La última bala. Para ti, Juan José, de los países latinoamericanos que están en todo el morollo este del narcotráfico, ¿cuál es más complicado perderse? O sea, ¿en cuál no te perderías tú? Desde Nicaragua, Colombia, México. Pues lo más peligroso ahora mismo, lo más peligroso es México. México con mucha diferencia. Porque tú ahora mismo en Colombia, de Colombia el narcotráfico, la cocaína, Colombia fabrica, todos fabrican, pero si quieres distribuir y quieres vender algo, tienes que pasar por México. Y en México tienes que pagar por llevarlo y ellos te lo distribuyen. Tú no puedes distribuir en ningún país del mundo directamente si no es a través de ellos. Ellos tienen los tratos con la vaguera, con la mafia siciliana, con todo el mundo. Y en Estados Unidos, que es el principal cliente, si no entras por ellos, no entras en Estados Unidos. Ellos son los que lo manejan y de una manera salvaje, muy a lo maya quizá, ¿no? Que recuerda mucho a los sacrificios mayas y a todo lo que ese salvajismo, ¿no? Pero es que es así cuando tratas con ellos y yo he convivido realmente con ellos, he estado dentro. Y cuando convives con ellos ves lo que son. Son gente que les puedes ver, dice, bueno, este señor que es archimillonario, con una casa que dicen que el tipo de arte, la decoración es narcorrománico, ¿no? Del tipo de casa que tienen. Estás conviviendo con ellos y dices, pero es que este señor ayer sembraba patatas. Hoy es archimillonario, billonario. Bien, pero sigue siendo el mismo animal que sembraba patatas. Que te corta la cabeza por llevarle la contraria. Y luego todos se quieren retirar, todos quieren dejarlo, cuando tienen ya los 2.000 millones, 2.500 quieren dejarlo. Pero no puedes dejarlo porque si lo dejas, se lo dejas a alguien y eso no lo permiten. Te tienen que matar, para el que te mata se queda. Y los ha habido muy listos y tremendamente asesinos, ¿no? Por ejemplo, el Chapo Joaquín Loera Guzmán, ha sido quizá
el que de verdad cambió el negocio, cambió la manera de trabajar, inundó Estados Unidos de cocaína a través de túneles, de aviones. Aviones, en un espacio aéreo americano, ¿tú crees que puede entrar un avión sin que le detecten? Pues esos son los pasillos de radar. Los pasillos de radar, hay radares, pero claro, es que el radar lo maneja un hombre. Y hay momentos en que ese pasillo se abre, se apagan los radares y por ahí entra como un coladero todo. Las gates, las puertas de la frontera en Tijuana. Ahí tienes que, si viene una placa terminada en 13, todas las placas que vengan en 13, los coches, los carros, tienen que pasar. Y el tipo los deja pasar porque tiene dos opciones. O dejarles pasar y cobrar 20, 25 mil dólares por un día, de dejar pasar a todas las placas que terminen en 13, que van cargadas de armas, de droga y de todo, o que le maten a toda su familia. Esa era una frase de Joaquín Loera, del Chapo, que él decía: yo nunca he pagado a nadie, yo simplemente les enseño videos de su familia, de su mujer yendo a la compra. Juan José, para todo aquel que se quiera meter en el mundo de ser corresponsal de guerra, ¿cómo comienza todo? Aparte de ser periodista o fotógrafo, ¿y qué es lo que un corresponsal de guerra, aparte de la vida, teme perder en ese momento? Tiene que aprender sobre todo a moverse, tiene que aprender mucho a moverse y a saber cómo va. Y esto es como todo, cuando quieres algo lo consigues, pero claro, hay que moverse, hay que dar patadas, hay que ir muchas veces, en un principio tienes que ir tú pagando las cosas hasta que eso vuelve. Pero hijo, dice, bueno, me estoy jugando la vida, hombre, llega ya una edad en la que dices, no, ahora yo no pongo nada. Hay que hacer esto, sí, yo lo hago, pero dame el dinero por delante, yo no voy a poner dinero para jugarme la vida. Pero en esos momentos, cuando empiezas, muchas veces hay que poner dinero, hay que apostar por lo que quieres. Y siempre sale. Siempre que apuestas por lo que quieres hacer, o siempre que te esfuerzas, o se te mete algo que esto tiene que ser así, lo consigues. Pero sobre todo es que quieras. Hombre, es muy bonito y sobre todo te pasa muchas veces cuando yo he llevado cámaras, operadores de cámara, y que les decías, no, nos vamos a hacer una expedición de 20 días metidos en el Mato Grosso, en la selva del Perú, el río Chambira, tal. Todos te dicen que sí, no habrá uno que te diga que no. Pero te dicen que sí porque luego es muy bonito contarlo en el bar a los amigos, ¿no? Pero cuando estás allí, te están comiendo los mosquitos, cuando no hay comida, cuando estás perdido, ahí es cuando todos caen. Hombre, me pasó una vez en Haití con un cámara grabando una ceremonia de vudú. Ya llegó el momento en que el Ungán coge una cabeza de un pollo, se la mete en la boca y se le arranca la cabeza de un bocado y se bebe la sangre. El cámara en ese momento me dejó la cámara en el suelo y me dijo, a mí es que esto me pone muy nervioso. Y se fue, pero no se fue de allí, es que se vino para España. Hay que saber lo que es cuando te metes en ello. Yo voy a volver un poquito a La última bala. Sí. Porque me llama la atención de que es tu única novela. Entonces, sí. ¿Hay algún motivo por el que este libro sea una novela en un ensayo? Claro, eso... ¿Miedo a la última bala? Hombre, miedo lo tienes desde el minuto 1 que empiezas con ello. Ahora, Muerte en Medellín, que es la que estoy terminando ahora, que es la segunda parte de La última bala, pues claro que es por eso. Siempre que publico un libro de este tipo, como Brigada Criminal, siempre digo que el 95% de todo lo que cuento es verdad, por muy increíble que parezca. Es todo verdad. Y hay un 5% novelado. Ese 5% es para cuando vengan a preguntar. Cuando vienen a preguntar, ¿y esto que ha dicho? Digo, no, hombre, no, ese es el 5%. O cuando se sientan molestos, como se sienten, mucha gente cuando lo lee, muchos se sienten molestos porque todos se reconocen. Aunque se cambie el nombre, muchos nombres ni se cambian. Pero hay algunos que sí, que están cambiados los nombres y cuando se reconocen, pues bueno, siguen en activo. Son mucha gente que sigue en activo, o como en Brigada Criminal, que se cuentan unas cosas tremendas, o la entrevista con José Amedo. Pepe Amedo me cuenta, hay cosas que es otro gran amigo también, y me cuenta cosas de mucha gente que está aquí todavía, ¿no? Y de cosas que pasaron entonces en el Partido Socialista y todo lo que hubo, todo aquel mare magnum que hubo en los años 80. Pues claro, todas esas cosas todavía siguen doliendo, y lo de La última bala, pues es que es de antes de ayer, es de antes de ayer, de las andanzas por México hace nada, hace 3 años estaba yo en México conviviendo con ellos, sacando cosas, información, tú estás con ellos conviviendo, mano izquierda, te piden consejo, si das un consejo tiene que ser con muchísimo cuidado porque no le puedes decir que él se ha equivocado.
Le tienes que decir, esto que estás haciendo está mal, pero tú mismo sabes cómo hacerlo bien, que es de esta manera. Entonces ya es su idea, es él el que se le ha ocurrido solucionarlo. Ya le estás diciendo que el más listo es él, por supuesto, y ya está, solucionado. Y ahí es cuando cae la gente, porque no tienen la mano izquierda, que muchas veces cuesta mucho tragar. Hay que saber hasta dónde siempre tragarlo, porque otras veces saltas por algo, dices, si no tenías ninguna razón por haber agarrado a este, pues bien, pero es que hay veces que no se puede, que ya una gota desborda el vaso. Juanjo, ¿es cierto que la editorial te pidió en el momento de este libro que lo firmaras con seudónimo? Sí, fue una de las ofertas que me hicieron. Una de las ofertas fue... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque al final, ¿sabes lo que pasa con los seudónimos? Que todo el que escribe con seudónimo es el que se preocupa de que se entere todo el mundo quién es. Como sabemos de todos los que escriben con seudónimo, no me digas que tenemos la duda de quién es alguno de ellos, ¿no? Porque son ellos mismos los que se preocupan, además de contarlo por fuera, que son ellos el del seudónimo, con muchos casos. Juan José, antes nombraste, bueno, dijiste que todo pasaba por México, ¿no? Que México era el que controlaba. ¿Cómo es el día a día de la frontera de México con Estados Unidos? El día a día es tremendo. Tijuana, hombre, a mí me encanta. A mí, la verdad, aparte que los lugares estos patibularios, con los bares de narcocorridos, con la música, a mí me encanta eso. Pero es terrible. Allí todo el día a día hay mucha violencia, porque hay mucha pelea, hay peleas entre carteles, porque antes había 4 carteles grandes, había los 4 carteles grandes y ya está. Y luego el problema, y fíjate que con 4 carteles grandes había peleas, porque llegaba a un acuerdo. Llegando a un acuerdo es una fuerza invencible. ¿Pero qué tiene el malo? Que el malo no tiene palabra. El malo acuerda hoy una cosa contigo y mañana está intentando darte una puñalada. Ese es el problema con el malo. Y allí en Tijuana es lo que ocurre. Llegan a acuerdos, pero luego entre pequeñas partes o facciones están peleando, robándose, intentando quitarles pues un trozo de calle, porque pues, si yo paso por aquí tengo que pagar el piso, que es el alquiler. Tienes que pagar alquiler por pasar por esta entrada, o los túneles. Un túnel que puede costar, bueno, a lo mejor es $1.000.000 hacerlo. Si con que pasen un envío ya llevan 20, 30 millones, es lo que están pasando. Con que valga para una vez y luego llega la policía, llegan los americanos, hemos encontrado un túnel, sí, da igual, se llevaba 6 meses funcionando. Y además tienen otros 6 túneles más hechos. Y avionetas, o cuando te pillan un submarino o cosas de esas. Dices, pero si son, más que nada, es todo publicidad. Es todo publicidad de ver, mire lo que hemos hecho, lo que habrían traído es que llevaban en el mar, ¿cómo va a llevar en ese submarino 7 días en el mar? Si es que es imposible. Y la carga que trae, si eso lo traen en un velero, si esto es mucho más sencillo. Lo que pasa es que hay mucha gente detrás, muchos intereses, ya no solamente de los malos, que ya cuando hablamos de los malos, dices, bueno, los traficantes de armas, los traficantes de droga, pero es que cuando nos ponemos a pensar, para que nosotros vivamos como vivimos, tienen que existir ellos. Tiene que existir el malo para que haya una lucha contra el malo y para que eso produzca y que las fábricas hagan y que se pelee, se luche, se hagan nuevas radios, se hagan nuevos inventos. Las guerras de pueblo, pues bien, son guerras de pueblo, pero de ahí sacamos pues las pilas para los teléfonos, sacamos el coltan. Es una guerra de pueblo donde vive muy bien el presidente y los demás viven en un país de oro, como es el Zaire, y los demás no sacan nada. ¿Y que mueren? Pues bueno, están sin contar. O las nuevas guerras. Las nuevas guerras no oyes que mueran soldados americanos. Ya no hay soldados profesionales. Ya van Blackwaters, van los mercenarios que han desaparecido y ahora trabajan para grandes empresas. Grandes empresas que alquilan esos soldados que van con uniforme del país, alquilan a esos soldados. Y ese hombre muere, no muere un soldado del país, muere un contratado, con lo cual ya no es una víctima de guerra para la opinión pública, que es la que acaba con todo. En cuanto cae la opinión pública encima, pues ese ha sido el nuevo negocio del mundo, los mercenarios, los soldados profesionales, que trabajan en grandes compañías, siendo propietario de ellas gente como el George Bush, por ejemplo, era propietario de los Blackwaters, el mismo que luego fue presidente, era propietario de una de las compañías de soldados profesionales de alquiler. Juan José, Machu Picchu, las líneas de Nazca, la isla de Pascua, ¿con cuál de ellos te quedas? Que sea para ti, que te haya dejado... Hombre, hay muchas. De esos sitios que has nombrado, pues fíjate, por ejemplo, Machu Picchu es como la Torre Eiffel, ¿no? Cuando estás delante de ella, por muchas fotos que has visto, es impresionante, ¿no? Pero claro, Machu Picchu es que no lo ves. Puedes llegar o por el tren o puedes llegar por el camino Inca.
por donde llegues de los dos sitios tú no lo ves, hasta que, por ejemplo, si vas andando, si entras por donde la entrada turista, pues hasta que no das la vuelta a una piedra no te encuentras con las dos montañas ahí enfrente, y el camino igual, hasta que no aparece ya el último día, que es complicado, que hay que pasar por una parte que es un puente caído, y aparte es un camino a 5.000 metros, que ya empieza a faltar el aire. Ya cuando llegas a Machu Picchu, a una pequeña rampa de piedra que hay y lo ves al fondo, pues es algo impresionante. Y sobre todo si eres una persona que sientes algo, ¿no? Que sientes energías, que no eres como una maleta que viajas. Cuando estás allí, sientes que hay algo. Si hay puntos especiales en el mundo, o energéticos, o como quieras llamarlo, porque yo sí creo en la energía, porque todos somos... En la energía es lo único que es realidad. La energía positiva y la negativa. A ti te presentan a alguien y me cae mal y no me ha hecho nada. Ya es que tiene una energía completamente diferente a la tuya, ¿no? Es lo que por lo menos sabemos que eso es real. Y si hay puntos energéticos en el mundo, aparte del lago Titicaca, el Tíbet, Machu Picchu es uno de los más potentes del planeta. Juanjo, sí. Vamos a algo agradable. Vale. Un lugar del que guarde buenos recuerdos, del que tenga buenos momentos o que te impresionara más. Hombre, buenos recuerdos de muchos. A mí impresionarme, por ejemplo, Guatavita, la laguna de Guatavita en Colombia, que es donde se cuenta, y bueno, y es realidad, se hacían las ceremonias de los muiscas del Dorado, y que el hombre iba pintado de oro, tiraban montones de toneladas de objetos de oro, lo tiraban a la laguna. Pues eso también es otro lugar que lo ves ya cuando subes todas las rampas que hay para trepar por el monte y lo ves desde arriba, pues ves pues como si fuera la guarida de un dragón en mitad de la montaña. Y dice, bueno, es una laguna, tal, es leyenda. Pero no, hubo un español, Quesada, que primero empezó a bajar en la laguna, a bajarla con 800 indígenas, con cuencos y con calabazas, vaciando la laguna. Consiguieron bajar 3 metros el nivel de la laguna, así como los hombres. Y encontraron 50 kilos de oro, sacaron 50 kilos en piezas de oro de allí. Llegó otro que era todavía más bruto y cortó la laguna como un queso. Le quitó un trozo, dijo, ahora se vacía esto y ya cogemos todo. Pues allí mató a todos los que estaban cortándolo y dijeron, mira, déjalo, no toques más esto. Ahora está cerrado por el gobierno colombiano. Yo en la época que estuve allí eran momentos complicados en Colombia, de estos que tenías que ir con guardaespaldas porque no se podía circular por carretera, que América ha tenido momentos muy complicados con la guerrilla, una guerrilla que interesaba mantenerla, porque claro, el ejército cobraba el triple en tiempos de guerra, y con la guerrilla era tiempo de guerra, 30 años. Y ahora vamos a quedarnos ganando aquí una porquería porque haya paz. No le interesaba a nadie, ni a la guerrilla, que la guerrilla también dice, bueno, la guerrilla independentista era la maoísta. No, la guerrilla al final lo que terminaba era traficando y con factorías en la selva, como todo, donde estaba de verdad la plata. Juanjo, ¿por qué los americanos y los nazis han dedicado tantísimo tiempo a investigar la Antártida? ¿Qué es lo que puede haber allí en la Antártida que ansien tanto estos energúmenos? Algo hay, estuve también en la Antártida. Y allí algo hay, dicen que es una de las puertas al inframundo, ¿no? Que hay un mundo, que el mundo subterráneo, que es en la Tierra Hueca, que una de las entradas está en la Antártida. Bueno, no vamos a pensarlo ni vamos a decir ahora qué tal que la Tierra es hueca. Dices, hombre, pero si estamos que Edmund Halley, que fue el descubridor del cometa Halley, el íntimo amigo de Isaac Newton, dijo que la Tierra era hueca, ¿no? Isaac Newton le dio la razón. Dijo, bueno, vale, no vamos a decir nosotros que eso es hueco, está más que demostrado. Digo, bueno, más que demostrado que si tenemos 1.000 kilómetros de corteza, hemos llegado a 16 kilómetros de profundidad, no hemos llegado a más, ¿vale? Pues bueno, contaban que había otro mundo dentro del nuestro, como contaba Julio Verne, ¿no? Lo mismo. Pero ahí vamos a verlo de otra manera. Tú te ibas a Google en sus principios, entrabas en la Antártida, empezabas a acercarte y al final había un punto blanco tapado, un redondel blanco que tapaba y que te impedía seguir acercando más y ampliando a ver qué había ahí, ¿no? Bueno, algo debe de haber que ocultan. Ahora ya lo han puesto mucho más moderno y ya no se nota eso. Pero han aparecido planos de entradas de los submarinos alemanes con los planos por donde tenían que subir, bajar y donde las profundidades para atravesar esa puerta. Los americanos organizaron la operación High Jump, la operación Gran Salto, y mandan allí una flota de barcos a ver qué es lo que ocurría. Y bueno, ¿qué ocurría? Ellos decían que eran prácticas de guerra en el frío, ¿no? Fue después de la Segunda Guerra Mundial, que eran prácticas, y eran 8 meses que iban a hacer prácticas en la Antártida. Entonces los americanos podían hacer lo que quisieran, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero cuando en lugar de 8 meses estar allí, vuelven a las 3 semanas, con 2 barcos hundidos, helicópteros, bajas humanas, no hablaron de lo que había ocurrido, y el almirante Berg, que era el que comandaba la expedición, dijo cosas impresionantes y se cayó la mayoría. Pero, por ejemplo, en el Congreso dijo que la próxima guerra mundial vendría de la Antártida y con armas de las que no nos podríamos defender. Claro, eso también lo hace mucho la prensa amarilla de Estados Unidos, como hicieron en el Área 51, ¿no? La cuestión es mostrarte unos muñecos y decirte estos son extraterrestres. La gente se ríe y nadie se lo cree. Pues esto fue lo mismo. Filtraron declaraciones de Bert y nadie lo creyó. Pero claro, Bert tenía un amigo que era Forrestal, que era el secretario de Defensa, y le contó todo. Forrestal terminó tirándose por la ventana de un hospital psiquiátrico, suicidándose desde un 5º piso en una ventana que tenía rejas. Algo debía de saber, ¿no? O algo debió de ocurrir. ¿O alguien le abrió la ventana? Alguien le quitó la reja y ya la pondría luego, o ya en la terraza no habría rejas. Juanjo, yo voy a volver a La última bala, a Sí. este libro que tiene fantástico. Te he escuchado hablar sobre los primeros narcos, entre ellos Arismendi, ¿no? Daniel Arismendi y su historia con Sí. Prego Arias. Sí, Arismendi, hombre, fue muy bueno. Fue muy bueno la historia de Arismendi, el Mocha Orejas. Mocha Solamente con el apodo que tenía, el Mocha Orejas, fue el que inició toda la historia de los secuestros en México, el que inició toda la historia de la violencia, ¿no? Un tipo que había sido policía. Es que la historia de Arismendi da para una película, para una gran película. Entraban, robaban coches, los vendían en el Congreso de los diputados mexicanos, tenían credenciales, eran tipos muy, muy potentes. Hasta que pasó lo de siempre, que ya empezaron a que pedían un dinero por un rescate, no se lo daban, y vamos, les mataban, les enterraban, les metían bajo al cemento, y luego resulta que pagaban el rescate, pero le pedían una prueba de vida. Había que desenterrarle, había que sacarle el cemento al que habían enterrado, dejarle allí medio que pareciera que estaba vivo con un periódico, todas esas cosas. O lo que hacía, cortarle a la gente las orejas y le mandaba las orejas a la familia para que pagaran. Todo eso fue tremendo hasta que saltó, pues que dio una entrevista al periódico y contó toda su vida y enorgulleciéndose y dando nombres que no debía de haber dado. Habló de políticos y ya lo sabe, que cuando quieren los políticos acaban contigo, o cualquiera que quiera meterse en política sin ser de la banda. Eso lo tienen controlado. Si todos cobran, va bien. Pero llega el momento que les toques el puesto, que puedan tocarles, como le ocurrió en el caso de Arismendi, y entonces sí fueron a por él. Le cogieron, pues había más de 500 propiedades a nombre de todos, de la familia, de mujeres, de primos, y lo sabían perfectamente. Hasta ese día, hasta el día que decidieron cazarle, y ese día fueron a por él. El problema es cuando van a por ti, cuando dicen, no, es que puedes prepararte si vienen a cazarte, no te puedes preparar ni aunque vayas con la pistola en la mano todo el día. Pepe Amedo me contaba en la época dura de cuando estaba en el norte y andaban detrás de él, era el objetivo número 1, tuvo tres veces le intentaron matar, y dice, yo iba con una bolsa del Corte Inglés y llevaba la pistola ahí dentro y la mano dentro de la bolsa y una granada en el bolsillo de la chaqueta. Dice, pero sé que si vienen a por mí no me escapo. Y es verdad, si vienen a por ti no te puedes escapar de ninguna manera. Juan José, de México, ¿qué pueblo es el que más está tomado por esos cárteles? Porque me entero que hay pueblos también que se dedican a raptar a niñas y bueno, ¿qué pueblo es el que está sufriendo? Fíjate, en México ha habido tiempos que había como Guanajuato, que era el centro de México, el corazón de México, es donde parece que estaba más tranquilo, Acapulco. Pues hubo tiempos que había zonas, podíamos hablar de zonas de México tranquilas y zonas que era mejor no pisar. Ahora mismo tienes todo el país, porque donde no estaban tomados por alguien se han creado nuevos carteles, han aparecido los templarios, han aparecido nuevos carteles. Antes estaban pues los 4 y luego los Zetas, que eran la banda armada del cartel del Golfo, hasta que se dieron cuenta que como era la banda armada podían montar su propio cartel. Pero ahora no, ahora son cientos, todos pelean. Mira, una vez en Colombia, hablando con un muchacho, eran los años buenos de Cali, Medellín, estaba en Cali, en una salsoteca, un muchacho que tenía un cartel de los pequeños. Dice, no, tenía 26 años. Tengo un cartel de los pequeños, yo tengo unos $100 millones, vale mi cartel.
con 26 años. Dice, pero hoy las mujeres, la vida, las casas, todo es mío. Pero sé que antes de los 30 me van a matar. Y no fue antes de los 30. A la semana siguiente le mataron por haber estado hablando conmigo. Esa es la realidad. Uy, Maite. Que me he ido, por un momento me he ido. Yo quiero que viajemos ahora a Ecuador, a una de tus expediciones. Bien, bien. A la cueva de los Tallos. Exactamente, a la cueva de los Tallos. También te voy a hacer 2 preguntas en una. Para quien no lo sepa, que les explique qué son los tallos, porque me resultó muy interesante qué es un tallo. Y la siguiente es, ¿cómo fue el llegar hasta la cueva? Ya no tanto la cueva, sino cómo fue el camino hasta la cueva. Pues muy, muy difícil y muy complicado. Los tallos son unos pájaros que, bueno, viven dentro de la cueva, miles y miles de pájaros, pero dentro de esa cueva y de las 50 cuevas más que se llaman de los tallos, allí en Ecuador, ¿no? Y en toda Sudamérica. Toda Sudamérica está llena de caminos hechos en cueva que nadie, ninguna cultura dice que los ha hecho. Y la cueva de los tallos hay una cueva. Luego hay otras 50 y tantas que se llaman igual. Pero la de los tallos a la que fue Neil Armstrong. A la que Neil Armstrong, nada más llegar de la Luna, se fue a la cueva de los tallos. ¿Qué vio en la Luna? Nos lo hemos preguntado todos, muchas veces, ¿no? Armstrong era un iniciado, Armstrong sabía dónde iba, Armstrong lo sabía todo lo que había. Pero claro, el tipo más famoso del mundo, que eran aquellos años, el gobierno americano no le da ninguna ayuda para ir a la cueva de los tallos. Tuvo que irse al MI6, al Servicio Secreto Británico, para que se lo financiara. Y se fueron a la cueva de los tallos. Ellos llegaron, bueno, en unas condiciones, pues con helicópteros, con 250 hombres, con un montón de medios, ¿no? Yo mandé de todo, yo mandé cuerdas, mandé todo, lo teníamos que mandar por correo para llegar allí, porque hay que tirarse, hay una bajada de 100 metros que hay que tirarse como un saco, desde allí, no hay otra. Y mandé poleas, mandé cuerdas, mandé todo el material de escalada. Menos mal que no mandé los arneses y los mosquetones que los llevamos nosotros. Pues todo eso nos lo robaron en el camino. Todo eso desapareció. Cuando llegamos a Macas, allí no había nada, todo había desaparecido y nos tuvieron que prestar cuerdas los bomberos. Pero claro, los bomberos, la cuerda más larga que tenían allí era de 7 metros. Eran cuerdas atadas con nudos para tirarnos 100 metros para abajo. Ya estamos allí, había que llegar. Pues fueron casi 4 días, primero en barco, por el río Santiago, en una barca, que era una barca que nos cuesta, la pagamos, subimos a la barca y se suben 20 personas más. Pero no, es que aprovechando, ya que pagan la barca, venían todos los nativos en la barca. Bueno, lloviendo a mares, casi 24 horas metidos en la barca y luego una subida para llegar al poblado, una subida que la llamaban extrema, que si llevas 1 kilo de más encima no llegas, de lo que es para morir en el camino. Dice, bueno, ya está. Dice, no, es que nos quedan otros 3 días de monte. 3 días de monte, caminando, lloviendo por el barro. Ibas con caballos, te subías al caballo y el caballo se metía en el barro hasta la tripa. Luego la zona estaba todo rodeado del camino, como estamos en zona de guerra con Perú, que había habido montones de guerras, han tenido precisamente por la cueva de los tallos, con Ecuador y Perú, pues está todo minado. En cuanto te salieras del camino podía haber minas, las minas te duran 50 años, podía haber minas. Dice, los caballos se salían, pero claro, te decía los nativos, los suar, los jíbaros, te decían, no, el caballo no la va a pisar nunca, el caballo sabe dónde están las minas, y es verdad. Y algunas veces iba a la vuelta, iba en la mula se fue por donde ella la vino, claro. Cuando ella sabía el camino, se salió y yo decía, madre mía, y la mula, y el tipo que iba con la mula, que arreaba, dice, no, yo no, vete tú con la mula que yo no voy detrás, por si acaso. Y la mula llegaba y ya se hizo de noche, llegaba un río, vamos a cruzar un río, yo notaba el agua, era de noche, yo no veía nada, y digo, la mula se estará viendo, digo yo, si la arreo, lo mismo estamos en un precipicio y nos caemos los dos, digo yo que la mula verá. Y al ratito la mula comenzó a andar por las piedras cayéndose con el agua otra vez ya hasta arriba, cruzamos el río y seguimos de noche. La mula sabía dónde iba, yo no sabía dónde estábamos. Y llegar a la cueva fue lo mismo, fue llegar allí, ver un palo que cruzaba el agujero de la cueva, la entrada, y decir, bueno, hay que echar una cuerda por ahí, por el palo podrido y caer como un chorizo. Te tienen que atar como un chorizo porque no se puede rapelar ni nada con los nudos. Tenemos que hacerlo, pero bueno, no había plan B. Yo me asomé, vi una lucecita pequeña que entraba así como un tubo hacia abajo, a 100 metros, y había que bajar ahí. Pues no había plan B. Ya estábamos allí. En 2007 había ido una expedición sueca y se habían dado la vuelta en la cueva. Ya cuando vieron los medios, yo se lo dije al jefe de los SWAR, llevaba un teléfono satélite, y se lo dije, le digo, bueno, si te dejo el teléfono,
¿tú vas a llamar a alguien si pasa algo? Dice, no, yo a usted no le conozco y me marcho. Digo, claro, haces bien en decírmelo porque por lo menos me llevo el teléfono, que no lo pierdo. Y bueno, luego nos tocó la salida y nos tocó todo, y de los 5 indígenas que había contratado, no pagué a ninguno hasta el final, claro, pues habían marchado 2. Solo había 3 para sacarnos. Y salir de allí dando bandazos, intentaron tirar con los caballos patinaban en las piedras. Digo, vamos, si me están sacando a mí de allí y veo caer un caballo por el agujero, pues había sido lo último. Pero con eso y con todo, fíjate, von Däniken, cuando hablaba de la cueva de los tallos, de que había estado allí, todo eso que había visto. Al final von Däniken ha terminado diciendo que era mentira, que él estuvo allí en sueños. Él estuvo en un sueño y que eso es lo que vio. Ya cuando la gente ha contado lo que hay allí abajo, ¿no? Pero que ahí abajo hay algo que se nos escapa, no lo dudemos. Y no pensemos que en 5.000 millones de años somos la única civilización que ha poblado este planeta. Tú has estado hablando antes de Armstrong. Armstrong hizo allí una expedición, y en aquella expedición hizo una serie de voladuras. Sí. ¿Qué es lo que buscaba concretamente con esas voladuras, Juan? Pues fíjate, eso fue cuando salieron, se llevaron 4 cajas enormes de madera con objetos que había allí abajo, y me contaba un hombre mayor que estuvo allí en la expedición de Armstrong en el 72, creo que estuvo. Estaba allí y tenía 9, 10 años, era un niño. Dice, y claro, cuando salieron disparaban a la gente porque los nativos se echaban encima para que no se llevaran lo que había en la cueva. Para ellos su cueva es sagrada, la cueva de los tallos. Disparaban a la gente. Dice, y cuando se levantaron los helicópteros oímos una explosión enorme y salieron unas columnas de humo de la cueva. Lo que habían hecho era cegar los túneles. Cegaron muchos túneles de la cueva para que nadie entrara allí, para que nadie viera lo que se ocultaba en la cueva de los tallos. Juan José, yo quiero entrar en tu libro Zombie, mito y realidad, de la religión vudú. ¿En qué consiste la religión vudú? La religión vudú, pues fíjate, es la religión más antigua de la historia. La religión vudú tiene más de 7.000 años de antigüedad. O sea que 7.000 años engañando al ser humano es imposible. Algo ha tenido que ver para seguir creyendo en ello. Y sobre todo, que no es que crea como cultura ancestral o cultura milenaria. El hombre sigue creyendo en la religión vudú cada vez más. Y cada vez hay más ceremonias y cada vez se busca más la solución a muchos problemas con la religión vudú. Porque no olvidemos que la religión vudú es una religión, por mucho que te digan, es una religión que solo trabaja el mal. ¿Qué tipo de demonio nos podemos encontrar en África, en lo que es la religión vudú? Aparte del demonio Cimene, el Bandaya, creo yo que es también, ¿no? Aparte de esos demonios, 2 demonios que son muy importantes en la religión vudú, ¿qué tipo de más demonios se pueden encontrar? En la religión vudú tiene más de 200 demonios y dioses y santos, los Gedes, ¿no? Tienen muchos demonios, pero el demonio principal o el mayor castigo es la zombificación, ¿no? La zombificación es el mayor castigo de la religión vudú, porque solamente tienen que hacer el mal. Su trabajo es para hacer el mal. Tú, si quieres trabajar el bien, tienes que ganártelo, tienes que aprender. Tú quieres trabajar el mal, mañana estás trabajando el mal, sin ningún problema. Y los demonios más potentes, lo que no dudo que son los demonios más potentes del mundo, los he visto en Nueva Orleans, he visto cosas extrañísimas de estas que por lo menos dices, gracias a Dios, a Alá, a Buda o a quien sea, siguen ocurriendo cosas que son inexplicables, que no hay explicación científica sobre lo que estamos viendo. Cuando ves esas cosas, dices, aquí hay algo que no entiendo. La palabra demonio, pues la palabra demonio, me acuerdo con el padre Fortea, hablando una vez sobre el demonio, porque es un tipo súper interesante, sobre todo cuando hablas así cara a cara. Luego ya se enciende una cámara y ya se va mucho, ¿no? Pero cuando hablas con él y te dice, el demonio existe, dice, hombre, el demonio es un gran mentiroso, y la primera mentira es que no existe. Estuve en el Vaticano, estuve con el obispo de El Salvador en el Vaticano y estuvimos también en estos temas. Tengo un manual del exorcista, el crucifijo, la cruz de San Benito, todo lo que utilizan, ¿no? Y la última actualización del manual del exorcista, del Códice Romano, la hizo Juan Pablo II, hace 4 días. Algo tiene que haber también de verdad en eso. ¿Y cómo se llega a ese Bokor? ¿Perdona? ¿Cómo se llega a convertir una persona en Bokor? Una persona en Bokor normalmente
como al final es un negocio, pues es familiar. Todos los secretos son familiares. Y todos se llegan cómo entrar, cómo dejar que el espíritu te cabalgue, cómo hacer las preparaciones, las pócimas. Porque cuando ves en una ceremonia o en un ritual, he hecho más de 200 rituales de vudú o de magia negra, más de 200 rituales por todo el mundo. Pero cuando ves en un ritual a la gente que entra en trance sin tomar nada, dices, ostras, aquí pasa algo. O ves cómo trabajan los venenos más potentes del mundo, cómo los trabajan, cómo los utilizan. Y dice, sugestión. Dice, bueno, puede ser sugestión. Sugestión te la puede hacer a una persona, ¿no? Que dice, va, el vudú te hace daño si crees en él, ¿no? Pero bueno, cuando ves cosas que no entiendes, empiezas a dudar. Y si dudas, la hemos fastidiado que ya estamos creyendo, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando ves cosas que no puedes explicar, crees en ello. Pero yo vi una vez matar a un perro sin tocarlo. Simplemente con cánticos. ¿Cómo has engañado a un perro? O una gallina en el Amazonas, un chamán también le vi matar a una gallina que se la pusieron delante y cantando empezó la gallina a echar sangre por el pico y se murió. Ahí no existe la sugestión, con lo cual ahí tenemos la duda. Ahí ya tenemos la duda de que hay algo, siempre y cuando te digo que esos animales los hemos llevado nosotros debajo del brazo, que no lo tenía él allí, con 2 patadas y preparado para morir. No, lo hemos llevado debajo del brazo y hemos visto el ritual. Y también, lo mismo que te decía de Machu Picchu, cuando eres un poco sensible, tú notas que algo se está moviendo allí en esos momentos. Juanjo, en Sí. este libro, en este último libro tuyo sobre el vudú, ¿qué nos podemos encontrar en las páginas? ¿Tus experiencias personales, tu estudio? ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Hombre, sobre todo una experiencia real, unas historias reales de cosas que he pasado, cosas que he visto. Preguntas que tengo yo, que me hago yo y que me sigo haciendo, ¿no? Sobre lo que hay. Pero para eso he entrado, yo qué sé, en Nueva Orleans con la reina del vudú, en Haití, en los sitios, en los peores lugares, en las entrevistas de estas de que no es que se te caiga el alma al suelo, es que pasas miedo. Y hay que pasar miedo sin que te lo noten. Tú estás muerto de miedo hablando con un tipo, con un bocor mayor. Normalmente mueren jóvenes, porque todo el que trabaja el mal suele morir muy joven. Pero cuando hablas con un tipo de estos, de más de 80 años, es un saco de huesos, con una mirada que te traspasa, cuesta el que no se dé cuenta de que está muerto de miedo. Y le vas tirando y vas tirando preguntas y cada vez más atrevidas diciendo, pero si perdido ya lo tengo todo. Vamos a sacar lo que podamos. Cuando tienes ese miedo de verdad, hombre, pues es muy, muy difícil cuando te dicen, sobre todo cuando te dice un bocor o un tipo de esta ya categoría mayor. Te dice, bueno, ya sabes que a partir de hoy me vas a tener presente en tus sueños. Digo, hombre, pues tiene usted que ponerse la cola. Tengo la mitad de los chamanes, los brujos y los hechiceros del mundo que me han dicho lo mismo. Pero lo malo es que este sí se parece. Antes nos has comentado que uno de los compañeros de televisión que iba contigo, en una ocasión viendo cómo le arrancaban la cabeza a un gallo, cogía y se venía por patas directamente de vuelta. Sí. Posiblemente fuera esa la experiencia más fuerte que has vivido en el mundo del vudú, o hay cosas más fuertes todavía que eso, ¿no? Hay cosas mucho más fuertes. Hombre, yo llegué a un pueblo perdido en la montaña, llegué hasta un fort, hasta un templo vudú, que estaba con las hogueras alrededor, el brujo que salió, pues con un collar de dientes de perro, que es lo que utilizan para ahuyentar los espíritus bajos. Y este sí trabajaba el polvo zombie, trabajaba le pudré, trabajaba todos los secretos de la magia, de los venenos, trabajaba todo, ¿no? Y yo le pregunté, ya también con más miedo que vergüenza, le pregunté, ¿tú cómo se hace el polvo zombie? O tú tienes polvo zombie, ¿eres capaz de fabricar el polvo zombie? Polvo zombie existe, los zombies existen, siempre tenemos que partir de ahí, ¿no? No es el zombie de las películas de George Romero, ¿no? Pero el zombie existe. Y yo le pregunté cómo se hace. ¿Tienes polvo zombie? Se metió dentro, detrás de una cortina que no se veía nada, que era una manta, una cortina allí era como una especie de chamizo de barro, con máscaras africanas, con un olor a África, allí dentro olía África, y salió con un cuenco de madera con una especie de polvo grisáceo con unos puntos rojos. Eso es el polvo zombie. Y a ella cuando le pregunté, pues dime cómo lo has hecho. Ahí me contestó, tú quieres saber demasiado. Di un soplido en el cuenco y es lo último que recuerdo hasta los 2 días que amanecí en la casa donde me estaba quedando en el pueblo.
Me habían bajado en una camioneta, me habían tirado en una cama y la señora dando gritos porque me había despertado. Llevaba 2 días allí tirado, lleno de moratones, de haber bajado en la caja de la camioneta. Pues bajé y salí de allí. Y salí como alma que lleva el diablo, porque hay muchas veces que no te piensas 2 veces que hay que salir y no volver por allí. Bueno, sé, o sea, ¿qué tipo de artilugio suelen usar los chamanes? Hombre, los chamanes, fíjate que es una cosa que el chamán viene del siberiano, ¿no? Chamán, el que controla la energía, ¿no? Y se llaman en todo el mundo así, chamanes. Dice, bueno, pero si el hombre no sabía que había más pueblos pasando el río que había al lado de su casa, ¿cómo sabía que el otro se iba a llamar igual? Pues se llaman chamanes. En Sudamérica, en Rusia, en África, se llaman chamanes, los brujos, los hechiceros. Y dices, bueno, ¿por qué hay esa conexión? La música, el tambor, el trance, es igual, los ícaros, los cánticos, son iguales en un sitio que en otro, en cualquier parte del mundo. Hay una conexión interchamánica entre ellos, por supuesto. ¿Que manejan? Pues el poder del bien y del mal. Yo sobre todo sí creo mucho en el manejo que tienen de las plantas y de la naturaleza. Tienen una simbiosis con ella increíble, ¿no? Con la naturaleza. Y el mal sí lo trabajan los hechiceros y los brujos son los que trabajan realmente el mal. Porque el chamán o las drogas, ¿no? Las drogas como las drogas, los alucinógenos naturales, como el ayahuasca, el peyote, el San Pedro, todas esas cosas, ¿no? Hay que probarlo para hablar de ellos, yo los he probado muchas veces. Pero todo ese tipo de alucinógenos que toma esta gente es para ver, ¿no? Para ver el futuro, para ver lo que va a pasar. Eso lo hace un chamán, ¿no? Eso es el trabajo del chamán. ¿Dónde está la caza? Si tenemos que atacar a otro pueblo, eso lo ve el chamán. Pero luego el brujo y el hechicero es el que te hace mal, el que trabaja con la magia negra. Pero en todo el mundo es igual. O sea que dime tú, cuando no se sabía lo que había hace miles de años, que existía algo más, dime tú por qué sabían los chamanes que había esta conexión interchamánica entre ellos, llamémosla así. Juan José, ahora que has estado hablando de la ayahuasca, o la soga del muerto, como se le llama también, es una liana, ¿no? Es la corteza de una liana, la cual se tiene alucinaciones, se puede hacer viajes astrales, entre comillas, ¿no? Se le dice. Te puedes morir. Te puedes morir igual que si le pegas al sapo bufo. También, bueno, yo lo he hecho de verdad eso en Colombia y te puedo decir del sapo, de la inyección de sapo, lo que es y como todas esas historias que ha montado este hombre aquí. Ya ves. Todo tiene, para llevarnos más allá, todo va con unos cánticos, unos rezos. Sí. ¿Con qué misión se hace? Porque si no recuerdo mal, tanto JJ Benítez como Jiménez del Oso hicieron un reportaje sobre el tema, e incluso los dos lo tomaron. Y creo yo que fue Jiménez del Oso el que dejó de tomarlo ya, porque tienes que ir tomándolo un sorbito, otro sorbito. Sí, sí, sorbito. Y Fernando lo dejó y lo tomó Juanjo. Fernando lo dejó y JJ Benítez siguió. Y según él dice que pudo viajar hacia España y vio su casa y bueno, dio datos que realmente que después no se pueden conocer fiable. Sí. Es imposible conocerlo, ¿no? ¿Con qué motivo se hace esas cosas? Para hacer esos viajes, para ver... Sobre todo, siempre que se hace una toma de este tipo, hemos hablado de ayahuasca, de peyote, San Pedro, los más potentes, pero no tiene nada que ver el ayahuasca con las demás. El ayahuasca le llaman, dicen que es la reina de las plantas sagradas, y es verdad. Es una liana que crece en mitad de la selva, la cortas, 50 kilos de liana se pone a cocer durante 24 horas, de esos 50 kilos queda 1 litro de ayahuasca concentrado. ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para abrirte la puerta al mundo invisible, a los mundos invisibles. Ese puente se crea con el ayahuasca. ¿Que puedes viajar? Yo he tomado más de 14 veces, 12, 14 veces habré tomado. ¿Viajes malos? Pues he tenido 3 muy malos. Los demás, algunos buenos y otros muy buenos. Pero es así el ayahuasca. El ayahuasca te saca todo lo que tengas dentro en ese momento. ¿Puedes viajar? Pues sí, viajas a otro, por lo menos, a otra parte que no estamos aquí. Un plano de física cuántica o como lo quieras llamar, que no es este.
Y en una de las tomas, hay que hacerlo además en mitad de la selva, donde es, no en casa, en una masía, cobrándote dinero, que es lo que normalmente hace la gente, que es así. Lo tomas en su centro de poder, que es donde funciona. Y en una de las tomas me dijo el chamán, tiene que ser un chamán mayor, muchas veces te encuentras un chamán, un chaval de 30 años, que te dice, no, yo soy chamán, dice, madre mía, que salgamos vivos de aquí. En una de las tomas me encuentro, éramos 4, tomando con el chamán abajo en la cabaña, y a mitad, que está todo oscuro, me dice, ¿quieres que salgamos de aquí? Digo, sí, por supuesto. Me agarró del brazo y yo seguía viendo a los 4 que estábamos abajo y yo estaba fuera. Y estaba viendo a los 4, al chamán, a mí y a las otras 2 personas seguían ahí abajo. Estábamos en otro sitio, en otro plano, en otro lado, en el mundo invisible al otro lado del puente, como quieras decirlo. Pero es cierto que funciona. Otras veces alucinaciones terribles, debes pasar tu vida como en la naranja mecánica, una reprogramación en 30 segundos te pasa por la cabeza, te descabala la cabeza, te puede matar perfectamente, como está mucha gente ahora lo toma como si fuera LSD, se van allí como si fuera a drogarse al Amazonas, y está muriendo mucha gente que nunca se dice, pero claro que mueren. O les dan la cantidad tan mínima que solamente te hace vomitar un poco, y he tenido experiencias con el chamán que te da un cuenco, te encuentras con un cuenco y dices, madre mía, lo que va a ser esto cuando normalmente es muy poca cantidad lo que hay que tomar, ¿no? Eso te lo tomas y es como si te tragaras la muerte, ¿no? Y empiezas ahí, luego tienes los cubos para vomitar. Y cuando vas a coger tú el cubo para vomitar, siempre hay que vomitar. Vas a vomitar y te ves que me había quitado el cubo el chamán. Digo, madre mía, estaba vomitando el chamán, como está todo a oscuras, digo, bueno, ya que yo fue, pues terrible. Yo a las 3 horas estaba quitando la grabadora de la mesa y me estaba viendo las manos llenas de serpientes por encima. Y al día siguiente me moría y todos estábamos que nos moríamos y llegó el chamán y dice, bueno, ¿cómo se encuentran? Digo, hombre, pues como no me traigas un exorcista, esto no lo arregla nadie, ¿eh? Aquí imagínate lo que puede ser un mal viaje. Juanjo, he leído que en una ocasión tuviste un encuentro con una tarántula peluda. Ah, muchas, hombre, de esas tengo muchas, tengo por aquí también, todavía disecadas, todavía tengo por aquí. ¿Algún otro encuentro así con animales, insectos que te hayan causado daño? Animales, pues si quieres saber animales grandes, los animales hay que verlos en África. En la selva no vas a ver nunca animales. Si los ves, date por fastidiado, porque es que te han visto ellos antes. Si ves una anaconda o ves un jaguar, es que te ha visto él antes. Y los he visto. Hemos cazado con los indígenas, con los nativos, saben cómo buscarlos, cómo atraerlos para cazarlos. Pero, por ejemplo, en la selva, el animal más peligroso es el que no ves. Los insectos, que te comen vivo. Tú ves una foto de la jungla y dices, qué bonito, qué maravilla. Si eso fuera tan maravilloso y no hubiera insectos, habría un Hotel Meliá allí en medio, el sitio tan paradisiaco. Pero es que es imposible vivir. Te comen vivo, te comen vivo. Hay momentos en que, yo qué sé, trabajando de decirme la gente, mira cómo estoy de picotazo. Digo, ¿qué quieres? Me bajaba el pantalón, digo, si tengo el doble que tú, pero es lo que hay. Si aquí lo único que vale es eso, es la cabeza. Lo decía Asmussen cuando le preguntaron a Asmussen, ¿qué busca usted en una persona para acompañarle en las expediciones al Polo Sur? Dice, yo lo que busco, no una persona fuerte, busco una persona que esté bien de cabeza y que sea capaz de aguantar. Y así es. Cuando viene lo malo, que comes bien, que no comes, pues también. Que te pica, bueno, vale. Que te ha picado una avispa que se te ha puesto en la rodilla como un cubo, pues vale, pero es lo que hay. No hay que perder los nervios, sino en los momentos ya tendremos tiempo de perderlos, cuando hayamos solucionado los problemas, ¿no? Pero de momento no se pueden perder nunca. Toda tu vida la has dedicado a conflictos bélicos, has producido documentales, has dirigido documentales, mucho tiempo fuera de casa, Juanjo. A nivel personal y familiar, ¿eso qué sacrificio supone? Pues tener que dejar siempre todo, porque no puedes, porque además cuando vienes no eres la misma persona tampoco, y cuando estás allí tienes un problema y en un bombardeo te pones a pensar en lo que te está esperando, se acabó, porque hay que estar al 1000 por 1000 en lo que estás para salir de allí. Y en uno de los bombardeos de decir, mira, aquí no, cuando estaban cayendo los misiles Grad y piensas por medio segundo, dices, no puede ser, si quiero seguir haciendo esto, pues bueno, mi familia tendrá su vida, mi hija tendrá su vida, pero yo tengo mi vida. Y yo no puedo perder mi vida porque esto es lo que me gusta, esto es lo que he conseguido. Y eran pues, también las épocas en las que empezaron las televisiones privadas y eso era pues un chollo, todo el mundo te ofrecían unos trabajos increíbles, ¿no?
y jamás acepté un trabajo de quedarme aquí, como vinieron luego muchas ofertas de cosas fijas para poder trabajar en tu casa, y ya nunca lo he aceptado. Nunca lo he aceptado, ni nunca he vuelto a trabajar desde los 20 años para nadie. José, de todos los destinos que has tenido, ¿te queda pendiente alguno de estos llamados, digamos, conflictivos, como es Corea del Norte? Ahora es diferente, es muy diferente ya. Ya no es como las guerras del Vietnam, o un destino bueno donde poder ir o donde poder sacar mucho. Está todo ya informatizado. Todo te van a llevar donde quieren y vas a hacer lo que quieras ver. Ya no valía lo de antes. Yo en Nicaragua me metía en la selva con una patrulla y hasta que acabábamos con la comida estábamos allí 20 días metidos en la selva. O hasta que nos atacaba la contra y salían corriendo luego no para Honduras. Y cosas de esas que ya es muy difícil vivirlas. Es muy difícil vivir ese tipo de conflictos, porque además está todo controlado y es mucho más complicado. La vida del freelance, que existía antes, la vida del freelance ahora es muy difícil. Y antes el freelance pues ganaba mucho dinero. Ahora mismo pues lo que te puede pagar un periódico digital y nada es todo lo mismo, o cualquiera. Ha cambiado tanto, porque también además todo el mundo cree que todo es gratis, ¿no? Como todo internet lo tienes gratis, la música, el cine, todo. Dices, hombre, una película, me puedes bajar una película, pero hombre, esa película ha costado un dinero. Alguien ha tenido que pagar eso, ¿no? Alguien ha tenido que... Eso es el problema que hay ahora mismo. Ahora es mucho más difícil, pero sigue siendo posible. Juan José, vamos a ver, sabemos que la esclavitud para los Estados Unidos gran parte salió de España y Portugal, ¿no? Fueron los que hicieron los viajes, ¿no? Culpable de todo eso. No, y los ingleses, y los ingleses que siempre se nos quieren escapar. También, y los ingleses incluso más que nosotros se llevaron. Pero siempre nos echan las culpas a nosotros. Sí, siempre. Nosotros pagamos siempre el pan. Sí. En África, ¿queda aún todavía algún resquicio o nos tienen un poquillo de piquiña, tanto a los españoles como a los ingleses y portugueses, por culpa de la esclavitud? Hombre, todavía sigue habiendo sitios como en Dakar, la isla de Gorée, que es el museo, es la casa de los esclavos, ¿no? Donde todo lo que cogían en África Occidental los llevaban para allá, a la isla de Gorée. Y está como un museo, ¿no? de la esclavitud. La verdad que es duro, ¿no? Es duro ver aquellos cuartos donde los metían, la puerta sin retorno, que no se veía nada más que las goletas que estaban esperando para cruzar el Atlántico, ¿no? Y nos siguen teniendo, por supuesto que siguen acusándonos que la pobreza de África es porque nos llevamos más de 50 millones de personas de allí a trabajar al Caribe y a Estados Unidos, a Luisiana, al sur. Pero claro, bueno, 50 millones que llegaron 25, los otros 25 morían en el viaje. Es verdad que fue una época que ha durado hasta hace 4 días, hasta 1850, y hoy por hoy sigue habiendo esclavitud en zonas como de Mauritania, sigue habiendo todavía esclavitud. Lo que pasa es que cuando les dicen, no, es que hay que llamarles el afroamericano, el hombre de color, eso me acuerdo siempre de una entrevista con Morgan Freeman, cuando le preguntan, ¿usted como afroamericano qué es lo que opina de este tema? Y le dijo, señorita, yo siempre he sido negro o puto negro, no me hable esas cosas, no me diga tonterías, que todos sabemos que esto es así. Y lo cierto es que los negros, los africanos, creen, sobre todo desde las colonias, que también fueron los que de verdad saquearon África. Que saquearon África fueron los franceses, sobre todo los ingleses saquearon África en las colonias. Y esta gente, pues sí, claro que están resentidos porque se les dio la independencia en todos los países africanos, pero independencia política, no económica. Tenían que seguir comprándoles a ellos. Ponían un presidente títere y ya eran demócratas. Y todavía tienen ese resquemor hacia el blanco porque nos echan la culpa, y aparte también la televisión tiene mucha culpa, que ya llega a todos lados. No tendrán agua, pero tienen una parabólica para ver la televisión, ¿no? Que todo el blanco es millonario, ¿no? El Gemon Blanc, que ya tengo un blanco, es todo, en África francófona es todo lo que busca cualquier mujer, ¿no? Pero es duro por eso, porque sé que los vaciamos los países, seguimos vaciando las riquezas, se siguen vaciando y allí no queda nada, les queda en su gobierno. Tú ves en Ouagadougou, en Burkina Faso, caravanas, ¿no? Es que son el presidente, una caravana de Porsche Cayenne,
cuando es un país que tiene un Producto Interior Bruto de 0. No produce nada. Viven de ayudas internacionales que se las queda el gobierno y la gente normal vive de las 4 vacas, del mijo, del campo. Bueno, vale, es que le echan la culpa al blanco de lo que les pasó. Es verdad que se saquearon los países, pero bueno, hace mucho tiempo. Igual que nos echan la culpa a nosotros de lo que pasó en América, de que son pobres en América porque nos llevamos todo el oro. Bien, eso fue hace 300 años. Después han seguido robándose entre ellos también. A nosotros nos quitaron todos los romanos cuando estuvieron aquí, con las minas, con todo. Y vamos a ir a pedirle a los romanos que nos devuelvan todo lo que se llevaron. La historia es así. No podemos culpar a lo que pasó ni los resquemores. Tú fíjate que si la Segunda Guerra Mundial ha pasado hace 4 días, ¿qué resquemor nos queda con Alemania? Ninguno. A los romanos le tenemos que pedir las médulas, que nos devuelvan las médulas. Por ejemplo, fíjate, el oro que nos sacaron de ahí. Lo que hicieron allí, ese desastre ecológico además que hicieron, ¿y qué vamos a hacer? Y todo lo que se llevaron, pues es que era eso, eran guerras, era conquista, y así se ha llevado desde el principio de los tiempos. Esto ha sido así. Juanjo, ¿cuál crees tú que es el destino más enigmático del mundo? ¿Enigmático? Sí. Enigmático. Hombre, por mucho que suene inexplicable, sigue siendo Egipto. Sigue siendo Egipto. Egipto tiene, yo creo que ni un 20% de lo que hay, ¿no? Se ha sacado. Está duro el turismo allí, siempre ahora es duro por todos los atentados, el miedo que tiene la gente, y están por eso, están enseñando más cosas, van sacando, van contando más cosas, pero vamos, sigue siendo el lugar más inexplicable. Por mucho que lo tengamos aquí al lado, por muchas veces que hayamos estado allí, cada vez que caemos en Egipto hay algo nuevo y hay algo que merece la pena y que no tiene explicación. Sobre todo, que no tenga explicación científica, que no se atrevan los científicos, porque todas las explicaciones que nos han dado, pues al fin y al cabo tampoco son creíbles. Vamos llegando ya al fin, ya llevamos 1 hora y cuarto más o menos charlando contigo y vamos a tener cada uno nuestra última bala contigo, Juan José. Muy bien. Yo tengo la curiosidad de saber en tu creencia religiosa. Una Pues persona fíjate, que lleva tanto tiempo fuera de casa, una persona que puede sentir el miedo, porque lógicamente yo creo que tú sentirás el miedo como cualquier otra persona. Mucho. Cuando estás en esas condiciones, ¿de qué te acuerdas o a quién te confías? Hombre, el miedo hay que sentirlo siempre, hay que tener miedo porque si no el cementerio está lleno de héroes y aparte que si no tenemos ese raciocinio del miedo, que es el que hay que vencerlo, ¿no? Hay que vencerlo, superarlo y pasar, pero hay que tenerlo. Y creer, pues mira, ¿sabes lo que sería triste? Y muchas veces he encontrado y he conocido todo tipo de religiones y de gente, ¿eh? Y de verdad, obispos como el obispo del Salvador, que es un gran amigo, y he tenido muchas conversaciones con él sobre la religión. Sería muy triste creer que no hay nada, ¿no? Sería triste el creer que no hay nada. Y cuando ves que se ha acabado, cuando oyes el clac clac en la cabeza, ahí no hay tiempo, simplemente decir, pues se acabó. Y como decía Borges, confieso que he vivido. Eso es simplemente, pero es muy triste no creer en nada. Por supuesto, sí, creo que hay que creer. En tu libro, Juan José, de Zombie, Mito y Realidad, hablas de los Ngungus. ¿Qué Sí, son? los fantasmas del otro mundo, del mundo invisible, ¿no? Cuando vienen los fantasmas, eso hay cosas muy buenas que nos ocurrieron en Cotonú, donde nació, ¿ves? Pero para ver esas cosas y decir esto es fantasía, esto no lo es, hay que estar allí en el momento y ver lo que allí se mueve, ¿no? Ver que antes de que empiece la ceremonia tienes a los animales que van a sacrificar, cuando no hay nadie, ya están temblando, ya saben que algo se está moviendo allí que no es. El Ngungu es el fantasma que viene del mundo invisible a por la gente aquí, al mundo terrenal. Son muñecos, normalmente son muñecos que hacen, o muñecos de paja, conos de paja enormes, como de 2 metros de diámetro, que dan vueltas. Eso fue en el río Mono, en Jebe, en el lugar donde nació el vudú, en el río Mono, donde subían los primeros tuareg a cazar esclavos. Pues allí ves los ngungus danzando, no les pueden tocar, como toquen a la gente que se los va a llevar al mundo invisible, y la gente bailan música, la música africana, que es como si oyeras la samba o la bossa nova, es el mismo tipo de música allí en Jebe. Y claro, tuvimos grabamos aquello, grabamos los muñecos dando vueltas, no se veía nada debajo, y bueno, claro, hay un tipo dentro dando vueltas.
paran, se levanta el cono y dentro había un muñeco con un demonio, una especie de demonio con cuernos, le echan sangre por encima, tal, no se ve nada, lo tapan y vuelve a bailar. Digo, bueno, ahora en el montaje lo veremos. Llega la hora del montaje, montamos aquello cuadro a cuadro y jamás vimos a nadie entrar ni salir del muñeco. Esa es una de las cosas, dice, bueno, inexplicable, pues menos mal. Allí con todo faquirismo, un tipo con un cuchillo al rojo vivo que le veías en el carbón puesto, al rojo vivo el cuchillo se lo ponía en la lengua y no había síntomas de dolor, solamente olor a carne quemada. Dices, bueno, aquí está pasando algo, veías a los de verdad, a los bocores auténticos que habían venido de la selva para esa ceremonia, tipos mayores con esa mirada de, ya la reconoces cuando la has visto muchas veces, ¿no? Dices, es la mirada de haberlo visto todo. José, yo después de estar viendo, me gusta ver televisión, pero claro, de lo que ve uno en televisión no te crees nada. No te crees nada porque lo que hacen es ponerte cosas, programas para entretener al público, bueno, y tratarlo como marioneta. Qué bien lo sabes. Sí, no, es así, es así. Sí. Es y duro, si hablas de cultura, nada. No hay. Y tenemos la 2, pero bueno, la 2 ya poco te pone ya. Murió también. Sí, también ha muerto. Como bien dice, hoy en día, para cualquier información, hay televisión. Cuando ocurrió lo del tema del coronavirus, hay un señor que decía de que, bueno, en la época esta que decían que tenían que seleccionar a las personas que se iban a salvar y los que no. Sí. El problema, este señor decía que eso ya existía en la guerra. Sí. El problema de hoy es que ahora hay televisión. Claro. Eso antiguamente existía. ¿Quién se salva y quién no se salva? Claro. Y él decía que, claro, el problema es que hoy en día hay televisión y entonces eso se ve. José, ¿tú qué crees que tendríamos que cambiar en la televisión? La televisión ahora mismo es un organismo de poder político. Ese es el problema, que se utiliza para la política, se utiliza para el poder, pues se utiliza para difundir lo buenos que son, eso, pero ahora mismo todos. ¿Por qué? Por dinero, porque se les da dinero. Hombre, cuando empezamos con el tema lo primero que se hizo fue subvencionar a las televisiones porque habían perdido anunciantes. Oiga, que también hay gente que no ha cobrado los ERTES. Esas cosas. El problema de la televisión, lo que tiene que ser un servicio público es cultura. No te digo que no haya entretenimiento, por supuesto que tiene que haber entretenimiento, pero no comerle el tarro a la gente como se le come con lo que sale en televisión. Y tú dices que todo lo que ves es mentira, porque piensas, pero hay mucha gente que no piensa, y lo que ve en la televisión es lo que es, y ya está. Y me van a dar una paga, o esto que ha pasado es malo porque si no vienen los otros y nos van a matar a todos. Esas cosas de decir, pero vamos a poner problemas. La gente me decía en televisión española entonces, los buenos, los grandes, los que habían trabajado con Rodríguez de la Fuente, gente de los buenos, ¿no? Miguel María Delgado, y me decían, dice, joder, si a la gente le pones cultura y la ve, el problema es que no se la pongas. Si le pones a otra cosa, verán otra cosa, pero si hay cultura, la ven. Pones el Sálvame y se entretiene viendo. Y se entretiene y no piensan, y todo lo que le digan allí es lo más importante del mundo. Esa es la realidad. Sí. Tristemente, pero es. Sí. Es así, es así. Sí. Hablando de cultura, y una pregunta que se hace siempre aquí. Sí. Recomiéndanos un libro y una película. Un libro y una película. Hombre, pues una película hace poco estuve hablando de ella en un programa que me gusta muchísimo, un programa en Canadá, El corazón del ángel. Me parece un peliculón, trata sobre temas de Luisiana, del vudú, de diablos, y me parece una gran película. Y luego un libro, pues, por ejemplo, fíjate, el otro día me releí de Dan Brown, Ángeles y Demonios, que hablaba sobre la sobrepoblación. ¿Cómo acertó que todos los problemas nos vienen de que en 50 años hemos sido el doble, ¿no? De 3.500 millones, ahora somos 7.000 en 50 años. Eso no... Y el planeta es el mismo, y la comida es el mismo, y el planeta es un ser vivo, y el planeta si enferma, pues bueno, pues saca cosas para curarse, intenta sacar sus anticuerpos. Mira lo que estamos viviendo ahora. Exactamente.
Exactamente, y mira, hace años con lo del libro de Dan Brown, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Juan José, lo dejamos ya, pues ya creo que Muy está bien, bien. ya te hemos importunado bastante. Para nosotros ha sido Hombre. un lujazo tenerte aquí con nosotros en ISPAL, y también será un lujazo que cuando vengas por Sevilla podamos vernos y tomarnos una cervecita. Cuenta con ello. Hace tiempo que no vienes por aquí. Cuando ¿vale? quiera, y cuando quieras y lo que necesitéis, aquí estoy, sin ningún problema. Pues agradecértelo, ya te digo, tu amabilidad, agradecerte que hayas estado con nosotros este tiempecito, y por mi parte nada más. Si Adelante. alguno quiere preguntar alguna última, Gracias a vosotros. ¿vale? Pues Gracias, muchísimas gracias, Juanjo. Juanjo. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Venga. Un abrazo. Hasta Luego. luego.